Ok, hace 2 semanas hablamos sobre un oficio de Cristo, que era el oficio, ¿recuerdan cuál era? Profeta, el profeta. Entonces dije que serían solamente tres, que sería el oficio de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre el oficio de Cristo, que es otro y es el del sacerdote. Ahora, para comenzar, como modo de introducción, la Iglesia Católica Romana practica la misa en el cual las personas convocan bajo la presidencia del sacerdote que actúa en la presencia de Cristo para celebrar el memorial del Señor o el sacrificio eucarístico. Esto es cuando supuestamente el pan o la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y esto lo llaman como la transubstanciación, que se convierte literalmente la hostia o el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y ellos creen que esto sucede literalmente. Y esto, a la luz de las Escrituras, sabemos que no es bíblico y sabemos que es algo como una herejía. Que ellos dicen que esto sucede cuando se practican las misas. Y es tan importante conocer sobre el oficio de Cristo como sacerdote para que no caigamos en este error. El sacerdocio levítico de los judíos se basaban en el orden de Aarón, pero el de Cristo era según el orden de Melquisedec, el cual sería para siempre, sin principio, sin fin, lo que manifiesta su eternidad. Eso representa el sacerdocio del cual Melquisedec estaba hablando en el Antiguo Testamento. Y el sacerdocio del Antiguo Pacto estaba lleno de sacerdotes que no podían permanecer en el cargo. ¿Por qué? Porque eran hombres débiles y tenían que ofrecer sacrificio cada día por los pecados de ellos mismos y por el del pueblo. Y también porque ellos morían. Eran seres humanos como tú y como yo. Ellos morían, eran débiles y ellos ofrecían, como dije, sacrificios por el pecado del pueblo y de ellos mismos. Sin embargo, el sacerdote del nuevo pacto sigue viviendo para interceder por su pueblo, que es ahora su iglesia. Y Él es Cristo. Cristo, Él es quien intercede por los creyentes, es hecho perfecto para siempre mediante el sufrimiento obediente de Cristo. Él ofreció sacrificio una vez para siempre y al no tener pecado, se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo. Amor, ¿me pueden traer la Biblia de estudio de la Reforma? Ok, como dije, vamos al libro de Hebreos para que veamos lo que dije a la luz de las Escrituras. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 22, 28. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dice que Cristo es fiador. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra significa una persona que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose. Y aquí dice que Cristo era mucho mejor que los demás sacerdotes en un mejor pacto. Así que Cristo, Él era el único que podía pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, o que el ser humano, el pecador, tiene para con Dios.
Y hemos hablado muchas veces que el ser humano no puede pagar la deuda que él tiene con Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tenía que morir por los pecados. ¿Y quién fue quien murió? Cristo. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que el mejor pacto es ahora el pacto en el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquí vemos que dice que en el Antiguo Testamento los sacerdotes llegaron a ser ¿cuántos? Muchos. ¿Debido a qué? ¿Por qué razón es que habían muchos sacerdotes en ese tiempo? Debido a que por la muerte no podían continuar. Y por eso es que cuando un sacerdote moría, ese oficio se le dejaba a otro hombre que pudiese presentar sacrificios por el pecado del pueblo y de él mismo. Y sigue diciendo ahí, más que habla de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién es el sacerdocio mejor? ¿De los hombres del antiguo pacto o del nuevo pacto? Es del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque dice que él tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y qué significa esta palabra? Significa que el sacerdocio de Cristo es inmutable y quiere decir que no cambia. No tiene principio ni fin. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Acaso los sacerdotes católicos romanistas presentan sacrificios de animales cada día en sus catedrales? ¿Acaso esos hombres que se dicen ser sacerdotes ahora hacen lo que la ley decía? ¿Van y degollan animales en los templos de Jerusalén? ¿Acaso ellos están ahí en Jerusalén ellos? No. Sabemos que no. Pero ¿por qué se nombran sacerdotes si ellos ni son judíos? Ni están en Jerusalén ni en el templo. Y al llamarse sacerdotes están negando que Cristo es el sumo sacerdote, como dice la palabra. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo ya cumplió en la cruz por los pecados de los que creen en Él. Ahora que ahí vimos que dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Es mucho mejor. Y Él fue quien pagó, como dije, por los pecados de la humanidad. Y sigue diciendo el 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ahora que, ¿qué más es poderoso para hacer este sacerdocio de Cristo? Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Así que el sacerdocio de Cristo es, ¿qué? Inmutable y es poderoso para salvar, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que ahora Cristo intercede ¿por quién? Por los creyentes, por los que han creído en Cristo Jesús. Dice que Él intercede por ellos. Dice siempre. Dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos era necesario, conveniente, nos convenía un sumo sacerdote, uno que fuera mucho mejor que Aarón, que los sacerdotes del antiguo pacto. Nos convenía uno mucho mejor que él, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí miramos claramente que nos convenía un sacerdote, un sumo sacerdote, que fuese perfecto, que fuere santo, dice ahí, inocente. ¿Acaso los sacerdotes de la Iglesia Católica son inocentes? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios.
Aún esos sacerdotes de la Iglesia Católica, ellos son pecadores. Y ellos no son dignos de que les besemos la mano y les llamemos Padre. Porque Cristo dijo que a nadie llamemos Padre aquí en la tierra. Y Él no está hablando de nuestros padres paternales, sino Él está hablando de alguien que no sea un padre de sangre paternal nuestro. Y muchos los llaman a ellos Padre, a los sacerdotes de la religión católica. Dice, porque tal sumo nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha. Y todo ser humano estamos manchados con el pecado, pero solamente había uno que no estaba manchado con pecado, y ese era ¿quién? Era Cristo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Así que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, cada día, tenían que primero ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que Cristo lo hizo una sola vez. El sacerdocio de Cristo es mucho más mejor que el de cualquier hombre. Y como dije, estos hombres sacerdotes de la religión católica, cuando ellos hacen todo esto y se nombran sacerdotes, pero no cumplen con lo que la ley manda de Dios, están ellos negando que Cristo es el sumo sacerdote de sacerdotes. Y eso lo hacen por la ignorancia, porque no conocen las Escrituras. El hombre ya no necesita sacerdotes hoy en día. Ahora se necesitan hombres temerosos de Dios que prediquen solo a Cristo. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, eso lo hacemos en memoria de Cristo. Sabiendo que cuando comemos el pan, recordamos que su cuerpo fue molido, fue quebrantado. Y cuando se bebe el jugo es que Él derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no creemos que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente, ni el vino en su sangre. Porque entonces diríamos que estamos comiéndonos a Cristo. Y esto es una doctrina equivocada, la transubstanciación, así se llama esto. Y sigue diciendo ahí en Hebreos 7, 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que la ley constituía sumos sacerdotes a hombres débiles, porque era necesario que alguien presentara sacrificios por los pecados de ellos. Aún ese sacerdote que iba y presentaba sacrificios era débil. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En la ejecución de su oficio, Cristo es el sacerdote, el sacrificio y el altar. Él fue el sacrificio principal en su naturaleza divina, y las Escrituras atribuyen su sacrificio principal a su cuerpo y sangre. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, versos 21 al 22. Dice así: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién es quien reconcilia con Dios? Cristo. Dice el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En su cuerpo de carne, por medio de su muerte. Dice que aquí así es como Él nos presenta a nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? De Dios. No es por nuestras buenas obras que somos nosotros reconciliados con Dios o que podemos presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es solamente a través del sacrificio de Cristo. Y como dije, su sacrificio principal en su naturaleza divina, y las Escrituras atribuyen su sacrificio principal a su cuerpo y a su sangre. Y antes, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes presentaban animales sin defecto. Ahora vamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ahí dice claramente que para esto fuisteis llamados. El contexto es para vivir como siervos de Dios. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Ahí vemos lo que dice en Hebreos 7:28, que Él tenía que ser santo, inocente, sin mancha. Y aquí vemos que dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? ¿Quién juzga justamente? Dios. Dice que Él encomendaba todo esto, toda causa, al que juzga justamente. Y sigue diciendo ahí el 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que a través del sacrificio de Cristo es que somos sanados espiritualmente, no hablando físicamente. Y como estamos hablando sobre esa secta de Pare de Sufrir, puede usar ese contexto ellos para manipular y torcer la Escritura y decir, mira, aquí ya tus dolencias, tus enfermedades ya han sido llevadas a Cristo, así que ya no debes de enfermarte. Si sientes algún dolor, di que no estás enfermo. No te duele porque no es cierto. Pero aquí habla del pecado. Porque el ser humano está enfermo por causa del pecado. Mentimos por causa del pecado. Herimos a otros por causa del pecado. Envidiamos a otros por causa del pecado. Hablamos de otros por causa del pecado. Practicamos el pecado por causa del pecado. Dice 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que ahí vemos que Él fue el sacrificio principal. Y vemos que dice que Él padeció. Cristo ofreció su propia vida voluntariamente. Él quiso ir a la cruz para salvar a pecadores.
Ese fue el punto número 1. Ahora, punto número 2. Su sacrificio llegó a ser eficaz debido a la naturaleza divina como hijo de Dios. Vamos a Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí vemos que Pablo está aquí mandando a los pastores que hagan, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí vemos claramente que su sacrificio llegó a ser muy eficaz debido a su naturaleza divina como hijo de Dios. Ahí vemos que Él ganó. ¿Qué ganó Él ahí? El rebaño, por su propia sangre. Ahora Romanos capítulo 8. Versículo 1 al 3. Romanos 8, 1 al 3 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí vemos claramente que dice el apóstol Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí lo que está diciendo es que la ley puede mostrar nuestro pecado, pero no puede hacernos capaces de dejar de pecar ni expiar la culpa por el pecado. Es lo que está diciendo aquí. La primera carta a Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. Por precio, dice el apóstol Pablo, fuisteis comprados. Así que aquí vemos en esos textos que el creyente se salva haciendo obras de caridad, mostrándose como buena persona ante Dios, haciendo ayunos, haciendo vigilias, sufriendo de hambre. No, dice porque ya Cristo, dice él, porque por precio fuisteis comprados. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y estos versículos nos dejan ver, como dije, que el sacrificio de Cristo llegó a ser eficaz debido a su naturaleza divina como hijo de Dios, para él poder salvar a pecadores. Él compró una iglesia, no una religión. Él murió por los pecados de su pueblo, no de una denominación o de todo el mundo, sino que los creyentes fueron comprados a precio de sangre. Y Él los ganó por su sangre. Cristo lo hizo todo.
Y muchos dicen que Cristo ya hizo su parte, ahora tú tienes que hacer la tuya. Eso te enseña la religión. La religión te enseña que tú debes de hacer tales obras de caridad, para que Dios te mire con agrado. Pero no es a través de nosotros, es a través de Cristo. Y aprendan eso, la religión enseña que deben de hacer obras para salvarte, y no es así. Cristo pagó el precio. Cristo dio su vida en rescate por muchos. Ese fue el punto número 2. Ahora el punto número 3, lo que se entiende adecuadamente por la idea del altar. Vamos a ver Hebreos 9. Así que dijimos que en la ejecución de su oficio, Cristo es el sacerdote, el sacrificio y el altar. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cristo estando ya presente como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Así que este no era un tabernáculo como el que se presentaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Dice, no hecho de manos. Ese tabernáculo espiritual no fue hecho de manos, dice, es decir, no de esta creación. No fue algo que el ser humano creó. Y sigue diciendo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí vemos que el autor de este libro hace una comparación y dice que la sangre de Cristo no es como la de los machos cabríos, sino por su propia sangre. Dice que así es como Él se presentó. Los sacerdotes del Antiguo Testamento venían y ofrecían sacrificios con sangre ajena, con sangre de animales. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de ellos y del pueblo. Pero aquí dice, escucha con atención, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que ahí vemos lo que Cristo hizo en ese tabernáculo que no fue creado o que no es parte de esta creación, no hecho por manos humanas. Dice que a través de ese sacrificio, en ese altar espiritual, Él obtenió eterna redención. ¿Para quiénes? Para todo aquel que en Él cree. Él presentó ahí la vida eterna, la salvación. Y la sangre, los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento no podían salvar a nadie. Solamente Dios perdonaba los pecados de su pueblo temporalmente. Eso solamente calmaba la ira de Dios. Pero en Cristo, en su sacrificio, la ira de Dios fue satisfecha. Ningún sacrificio de esos animales que los sacerdotes en el Antiguo Testamento presentaron podían hacer eso. No podían satisfacer la ira de Dios, solamente el sacrificio de Cristo lo hizo. Y sigue diciendo ahí, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos
santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Así que la sangre de esos animales y las cenizas rociadas hacia lo inmundo podían santificar para la purificación de la carne. Y dice aquí el autor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Aquí el autor dice que la sangre de Cristo es mucho más poderosa comparada con toda la sangre de esos animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento. Si esa sangre podía purificar, como dice aquí, a la carne inmunda de los inmundos, cuánto más la carne de Cristo. Dice que eso limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Así que por eso es mediador. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay nadie más. No es María, no es Pedro, no son los santos. Aquí claramente dice en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es el mediador de este nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así a través de Cristo es que podemos nosotros obtener la vida eterna. A través de su sacrificio, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Como vimos también el domingo donde habla Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, de una esperanza viva. En Cristo está la vida eterna. Él es nuestra esperanza. Esa es la razón por la que Cristo como sacerdote tuvo que ser tanto Dios como hombre. Si no fuera hombre, Él no podía haber hecho expiación, o no pudo rescatar o limpiar de pecados a los hombres. Él tenía que ser tanto Dios como hombre. ¿Y qué por ciento Dios, qué por ciento hombre? 100 y 100. Si no fuese Dios, el sacrificio no habría sido suficiente. ¿Por qué? Porque tenía que ser alguien santo, perfecto, sin pecado, sin mancha, alguien inocente. Cristo fue inocente, Él nunca pecó. Con esto dicho, el sacerdocio del hombre, según la palabra de Dios, no está vigente hoy en día. El oficio de sacerdote no debe de practicarse en estos días. A la luz de las Escrituras vemos que Cristo fue el sumo sacerdote. Él fue el profeta de profetas. Y la semana que viene vamos a estar hablando sobre el oficio de rey. Que muchos reyes tuvo el pueblo de Israel, pero muchos reyes pecaron y se apartaron de Dios, mas uno, solamente uno, que es Cristo, Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que, como dije, a la luz de lo que estamos leyendo, el oficio del sacerdocio ya no está vigente hoy en día. Y si alguien quiere demostrarme esto en el Nuevo Testamento, o que me muestre con la Biblia, que me lo muestre si lo puede encontrar. Esto es lo que Dios ha constituido para la edificación de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 10 al 12. Vamos a ver qué es lo que ahora
Dios ha constituido para edificar a la iglesia, a los santos, a los creyentes, a los cristianos. La carta de Efesios capítulo 4 versos 10 al 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí no vemos que ahora Dios ha constituido sacerdotes para la iglesia. Aquí vemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el versículo 12, ¿con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que todos estos llamados son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, a los que han creído en Cristo, a los creyentes, a los cristianos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí en ningún lado de la Escritura miramos que dice sacerdotes. Aquí no vemos nada de eso. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para esto se han constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A través de esto es que hombres fieles a Dios, temerosos de Dios, es que lo que perfecciona y edifica al cuerpo de Cristo. Con estos llamados. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí no dice ningún conocimiento de una religión, ni que conozcamos a otros sacerdotes. Dice al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí todo lo que vemos es Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que si no conocemos nosotros lo que las Escrituras dicen, seremos nosotros como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y si no conocemos las Escrituras, nosotros vamos a caer en el error y vamos a estar de acuerdo con que el sacerdocio está vigente hoy en día. Vamos a decir, ok, hombres pueden ser sacerdotes, pero a lo que vemos a la luz de las Escrituras, vemos que eso ya no está vigente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí no dice que la cabeza es el Papa, alguien en el Vaticano o algún sacerdote, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que aquí vemos que el sacerdocio de Cristo es inmutable, es perfecto, no tiene principio ni fin, y que a lo que dice la palabra de Dios, el oficio del sacerdote, el sacerdocio ya no es vigente hoy en día. Porque Cristo cumplió con todo eso. Cristo fue el sumo sacerdote, Él fue el sacerdote, el sacrificio y el altar. Él fue quien murió por pecadores. En Él está la vida eterna.
Él se presentó como sacerdote, como el sacrificio y el altar. Pero los sacerdotes de antes, ellos tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Pero Cristo era santo, perfecto, sin mancha e inocente. Así que todos los que quieran seguir con este oficio de sacerdotes, ¿por qué no hacen lo que la ley manda? ¿Por qué no van y sacrifican animales en Jerusalén, no en Roma? ¿Por qué no tratan de cumplir la ley? Así que hemos visto un oficio de Cristo, el sacerdote. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos podido ver, Señor, que el sacerdocio de Cristo, Señor, es incomparable. No hay ser humano, Señor, que pueda presentar este sacrificio, Señor, este sacerdocio tal y como Cristo lo hizo. No hay nadie más, Señor, que pudiese dar su vida para que alguien pudiera obtener la vida eterna, solamente Cristo lo hizo. Señor, gracias porque a través de Él es que podemos, Señor, nosotros entrar, Señor, hacia esa vida eterna, Señor, que tú has preparado para nosotros. Es que a través de Cristo, Señor, es que podemos ser perdonados en nuestros pecados, Señor, y ser limpios por su sangre. Señor, gracias porque me has ayudado para poder exponer tu palabra. Y para los oyentes también, Señor, pido que los ayudes a ellos a entender tu palabra, para que no sean llevados, Señor, por doquier, por cualquier doctrina, Señor, llena de errores. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, a seguir creciendo en tu conocimiento y en conociendo más a Cristo. Señor, gracias y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.